Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. De acuerdo con lo que apunta Luis de la Barrera Solórzano en su libro La Sociedad Mexicana y los Derechos Humanos, Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Estado de Derecho en una sociedad democrática debe proponer que los derechos sean para todos efectivamente, fácticamente y no solo en la ley, y que la calidad de los servicios públicos que constituyen derechos sea satisfactoria para todos. John Rawls formula dos principios a partir de los cuales podría erigirse una sociedad justa. El primero, que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Y el segundo, que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de manera que se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y se vinculen con empleos y cargos asequibles para todos. Como es fácil advertir, los principios de Rawls son difícilmente realizables en toda sociedad con profundas desigualdades socioeconómicas como la nuestra. El artículo primero constitucional, en su párrafo primero, consagra el principio de igualdad de todos con respecto a sus derechos humanos. En los Estados Unidos mexicanos, dice a la letra, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y el párrafo quinto del mismo artículo establece el principio de no discriminación. Queda prohibida, dice a la letra, toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. ¿Qué tal, amable audiencia? Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. Acabamos de escuchar una cápsula preparada por mi compañero Salvador Franco, quien está aquí conmigo en cabina. Salvador, bienvenido. Gracias, Citán. Un gusto estar nuevamente semana a semana, como siempre, en Hidalgo con Derechos. Así es, y como pudieron darse cuenta respecto a lo que hablaba la cápsula, vamos a hablar el día de hoy del Día Internacional contra la Discriminación, que se celebra el día 1 de marzo. Salvador, ¿nos podrías explicar de qué va el Día contra la Discriminación? Sí, con mucho gusto. Como sabemos, dentro de los derechos humanos existe un derecho muy importante y que particularmente en México debe ser considerado como de los prioritarios, ya que somos uno de los países que tiene índices de discriminación por diversos motivos más altas en el mundo. Somos un país muy desigual en muchos sentidos y esto también genera discriminación, aunque la discriminación se da por diversas causas. La discriminación, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, significa seleccionar excluyendo. ¿Qué quiere decir? Discriminar es dar un trato de inferioridad a personas o grupos por alguna causa irracional, injustificada y antidemocrática, generando una desventaja o restringiendo el goce de algún derecho en un plano de igualdad de trato y de oportunidades. Con esto, que nos dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya nos podemos dar una idea de qué es la discriminación y también decir que hay, de acuerdo con la Constitución y con la ley reglamentaria, que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ley reglamentaria del artículo 1 constitucional, párrafo 5, que hay
diferentes criterios prohibidos de discriminación que son solamente enunciativos pero no limitativos, ya que la discriminación se puede dar por diversos motivos, y recordando además que los derechos humanos son progresivos y que todo lo que atente contra la igualdad de las personas, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y restrinja el goce o el ejercicio de algún derecho puede constituir un acto de discriminación. Así es, como mencionabas, hay varios motivos por discriminación, como pues a la cuestión étnica, por orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero tengo entendido que el CONAPRED nos dice que hay varios tipos de discriminación, no nada más es discriminación en general, es estructural, cultural, institucional y personal. Se selecciona así porque tenemos como sociedad muy normalizadas algunos tipos de discriminación, o simplemente por meras cuestiones explicativas. Sí, lo tenemos muy normalizado en primer lugar, y en segundo lugar también se hace esta distinción entre 4 tipos que actualmente está haciendo el CONAPRED de discriminación por 2 razones. La primera, porque es una distinción académica que nos sirve para educar y para sensibilizar en los temas de discriminación en los cursos que imparte el CONAPRED. Y segundo, porque también nos da un criterio mediante el cual se pueden encuadrar conductas discriminatorias, no solamente para resolver a favor de una persona que está siendo discriminada o en contra de la persona que discriminó, sino además con el fin también de investigación de las causas, ¿no? Para saber de dónde viene la discriminación y poder, como dice el propio nombre de la ley federal y de la ley local, que en la ley local se llama Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Discriminación, se contribuya a ese fin precisamente, el de erradicar o cuando menos disminuir a su mínima expresión las conductas y acciones que tienden a la discriminación. Entonces esa sería la razón. Estas características de la discriminación, igual como nosotros, como comentabas, es progresista y evoluciona, pero todo esto que se ha hecho a lo largo de varias décadas ha ido disminuyendo, se ha quedado estancada, ha ido evolucionando para peor. ¿Cómo lo explicarías tú? Es algo muy relativo, sin embargo, creo que sí se ha creado y se ha ido generando más conciencia en cuanto a que somos una sociedad, la sociedad mexicana, que sí tiende o ha tendido históricamente a discriminar por diversos motivos. La cápsula hablaba precisamente de una encuesta nacional de derechos humanos, discriminación y grupos vulnerables, en un libro editado por Barreda, se llama La Sociedad Mexicana y los Derechos Humanos, y dedica varios capítulos a los diferentes motivos en los cuales está arraigada la discriminación en México: el clasismo, el racismo, el sexismo, la edad, la fe o las creencias religiosas, la preferencia sexual u orientación sexual, la discapacidad, la condición de migrante o de refugiado. Y como bien lo decías, producto de estos prejuicios, estigmas y estereotipos que están arraigados en todas las sociedades del mundo, pero estamos hablando en el caso particular de México, que tiene sus características especiales, motivan precisamente discriminación. Y la discriminación tiene ciertas características. Ya sabemos que esos pueden ser los orígenes, y así es como lo encuadramos académicamente. Pero la discriminación es mala porque si no se atiende y si no se ataca desde sus causas, en primer lugar sabemos, porque está estudiado ampliamente tanto por el CONAPRED como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo estamos haciendo también en la local, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en la unidad de investigación que tiene el doctor Fabián Hernández. Se aprende, la discriminación se aprende, por eso es peligrosa, porque no todos los aprendizajes son buenos. Así como aprendemos lo bueno, también aprendemos lo malo. Es progresiva y evoluciona, y así como evolucionan las cosas para bien, también evolucionan para mal. Lo que tenemos que hacer es tomar acción para que evolucionen para bien. Qué bueno que mencionas eso. Sí. Qué bueno que mencionas eso de que la discriminación se aprende. Me comentabas fuera del aire sobre las acciones afirmativas, que es un tipo de, por así decirlo, de discriminación a la inversa. Es una discriminación inversa, sí. ¿Nos explicas más a detalle cómo es que estas acciones afirmativas tienen función? Sí, hablábamos de que hay 2 leyes reglamentarias
que precisamente amplían los derechos que establece el derecho a la no discriminación, que está en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución. Una es la ley federal para prevenir la discriminación y otra es la ley local. Ambas promueven la creación de acciones afirmativas. Una acción afirmativa, como tú lo dijiste, es la creación artificial o artificiosa, jurídica, para una discriminación a la inversa, que trate de ir generando conciencia para lograr una igualdad de hecho donde no la hay. Ejemplo, con las candidaturas de indígenas que estamos obligados a tener un cierto porcentaje, o con las candidaturas de mujer a cargos de elección popular, la paridad de género, son una especie de acciones afirmativas en materia electoral, pero hay muchísimas acciones afirmativas en diferentes materias. ¿Los cajones especiales de estacionamiento podría ser alguna? Sí, porque la sociedad no tiene en su conciencia todavía arraigado el hecho de que debe de respetar y debe de darle prioridad a las personas con discapacidad. Entonces son medidas temporales y concretas para cambiar la mentalidad de la sociedad y avanzar hacia una igualdad real, hacia una igualdad de hecho, no solamente de derecho. Quizás ese no sea tan temporal porque de cualquier manera tienen que quedar reservados porque no sabemos en qué momento va a llegar una persona con discapacidad. Quizás ese no sea tan temporal, pero hay otros casos que sí pudieran ejemplificar lo que es una acción afirmativa. En este momento se me vienen a la mente los dos que te comenté en materia electoral, de darle un cierto porcentaje de candidaturas, mitad a las mujeres y un cierto porcentaje a las personas indígenas. Es una especie de acción afirmativa, pero hay muchísimas. Muy bien, y qué interesante está todo este tema de la discriminación, que lo hemos tratado de manera muy general en programas anteriores, pero ahora específicamente en todo lo que va este tema. Y desafortunadamente el bloque número 1 ha llegado a su fin, pero en el bloque número 2 el maestro Salvador Franco nos va a hacer el favor de entrevistar a nuestro invitado. Y bueno, Salvador, te veo regresando del corte. Que va a ser un invitado de casa, el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Javier Yair García Soto. Vamos a tener un invitado con mucho conocimiento del tema de la discriminación, que solamente quisiera decir que tiene diversas causas, pero lo que tiene en esencia igual es que siempre niega el principio de igualdad y los derechos humanos. Por eso la discriminación en ningún caso podemos considerarla como algo positivo, porque significa, como decíamos al principio del bloque, seleccionar, excluyendo, y genera daños a las personas y a toda la sociedad. El CONAPRED identifica al menos 11 grupos en México en situación de discriminación y se sigue estudiando y analizando el tema, pero nos vemos en el segundo bloque para seguir ampliando toda esta charla sobre el Día contra la Discriminación, 1 de marzo. Así es, amable audiencia, los esperamos después del corte. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96, repito el número 71 816 96, y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Amable audiencia, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Hidalgo con Derechos, recordándoles que es un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Como es nuestra costumbre, tenemos un invitado especial, un experto, un especialista para el segundo bloque, para seguir hablando del tema del día de hoy, que es el 1 de marzo, Día contra la Discriminación. Y para ello tenemos al maestro Javier Yair García Soto. Él es originario de Tulancingo, es hidalguense, tiene como grado académico la licenciatura en Derecho, es maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Entre su experiencia profesional destacan diferentes cargos, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, así como el cargo de coordinador general de la Secretaría Ejecutiva, y actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Bienvenido, maestro Yair García Soto. Muchas gracias, Salvador. Muy bien, maestro, pues no sé si nos quisieras, para entrar en materia, comentar acerca de nuestro tema directamente,
¿Qué es la discriminación o bien qué es discriminar? Mira, antes de explicar qué es discriminar, quiero dejar en claro que el artículo primero constitucional en su último párrafo establece en nuestra Carta Magna que está prohibida la discriminación. Entonces, en palabras sencillas, quisiera comentarte que discriminar es dar un trato distintivo, restrictivo de derechos y de libertades basado en alguna de nuestras características, por ejemplo, nuestro color de piel, nuestra forma de pensar, nuestras preferencias sexuales. En fin, cuando existe un trato diferenciado basado en nuestras características o libertades que ejercemos en el ejercicio de nuestros derechos humanos, pudiera darse un acto discriminatorio. ¿Y a qué nos va a llevar esta restricción? A la negación de un derecho o de una libertad. Entonces, en ese sentido, cuando existe un acto discriminatorio o cuando se configura una conducta discriminatoria, cuando nos nieguen un derecho por nuestras características físicas o intelectuales, y en ese sentido se estaría configurando la discriminación. Gracias, maestro. En efecto, en un sentido legal, o mejor dicho, constitucional, y más tarde que recae en una ley reglamentaria, es precisamente el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución, del cual surge la ley reglamentaria, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tiene también su análoga en el ámbito local. De aquí me brinco directo a la siguiente pregunta. Hablabas, maestro, de un trato diferenciado con motivo de una distinción irracional e injustificada. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un estigma, un prejuicio y un estereotipo? Ok, aquí quiero ser bien claro. ¿Qué nos va a llevar a discriminar? Las personas por naturaleza, incluso existen psicólogos o especialistas en el tema que nos dicen que a partir de los 3 años, por ejemplo, empezamos a generar los prejuicios, los famosos prejuicios, los estereotipos y los estigmas. ¿Por qué? Porque son aprendidos en la familia, con las relaciones humanas que vamos generando a temprana edad. Para empezar, ¿qué es un prejuicio? El prejuicio es algo, como su palabra lo dice, es dar un juicio previo a sin conocimiento de algún tema, y es de manera personal. Este prejuicio impacta negativamente en el ejercicio de los derechos humanos y muchas veces pudiéramos confundir al prejuicio con el estereotipo. La idea del prejuicio es, voy a ejemplificar, si Salvador está conmigo y Salvador tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual, yo pudiera decir, Salvador es gay y por lo tanto él padece alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en ese sentido estoy haciendo personal mi prejuicio. De manera prejuiciosa decimos, porque una persona tiene ciertas características, ya pertenece a este cierto grupo vulnerable. Ahora, con estereotipos, es una idea comúnmente aceptada por la sociedad. Aquí ya no hablamos de una situación personal, sino más bien de una idea generalizada. Que no necesariamente es negativa. No necesariamente va a ser negativa. Por ejemplo, un estereotipo. A las mujeres les gusta vestir de falda. Sí, o los japoneses son muy trabajadores y buena gente, ¿no? Efectivamente, entonces no necesariamente nos vamos haciendo de estas ideas generalizadas porque por la información que nos llega de manera incompleta o a veces hasta errónea. Entonces muchas veces, por ejemplo, nosotros en los cursos de capacitación que les damos aquí en la Comisión de Derechos Humanos les preguntamos, a ver, ¿ustedes qué ideas tienen de, por ejemplo, los alemanes? Empiezan a decir características intelectuales y propias físicas de las personas de Alemania y yo les pregunto muchas veces, a ver, ¿cuántas veces ustedes han asistido o más bien han viajado a Alemania para decirme las características intelectuales o físicas de los alemanes? La realidad es que me dicen un 80% que nunca ha asistido a este país, pero ¿por qué tienen esa imagen? Porque se ha estereotipado la figura. Y así como en el ejemplo de los alemanes, puede pasar con los grupos vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas y los niños, las personas con discapacidad. Pero ahí sí generándoles una situación de desventaja como consecuencia del estereotipo. Claro, ejemplo, las personas con discapacidad no sirven para trabajar. Entonces, estamos discriminando, estamos estereotipando, estamos hablando de un grupo en general. Y comúnmente esa idea es aceptada, por eso se llama un estereotipo, estamos generalizando. Ahora bien, para finalizar, te quiero explicar qué es el estigma.
El estigma es una condición, un atributo que tienen las personas que los hacen especiales y que pudieran generar en ellos una respuesta negativa de la ciudadanía. Una condición, el ser mujer embarazada. Entonces, en las empresas, ¿qué te estigmatiza a una mujer embarazada? El que estés propiamente en esa condición de embarazo. Se genera un estigma hacia todas las mujeres embarazadas y por eso se les rechaza en el trabajo, cuando es un derecho humano el acceso al trabajo. O el estigma de la persona tatuada también, por Efectivamente, ejemplo, ¿no? Es un atributo, es una condición, es algo que le genera que el por estar tatuado, ya a lo mejor le dicen, ay, está tatuado, es delincuente. Es malviviente, es delincuente o hasta tiene una enfermedad también, ¿no? Efectivamente, entonces en ese sentido esa sería la diferencia entre el prejuicio, el estereotipo y el estigma. Esta distinción precisamente entre estigmas, prejuicios y estereotipos la hace el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También hace otra diferencia entre discriminación estructural, institucional y personal. ¿Qué diferencias reconocemos aquí en este aspecto? Claro que sí, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece ciertos tipos de discriminación. Una de ellas es la estructural y voy a tratar de ejemplificar cada una de ellas. La estructural, imaginemos lo siguiente, ¿cuándo estamos hablando de discriminación estructural? Cuando la sociedad en general valida ciertas conductas discriminatorias. En palabras sencillas, la discriminación estructural no va a ser cometida por una institución, por una persona, sino por la estructura de la sociedad. Ciertas conductas discriminatorias. Te ponía yo el caso de las mujeres embarazadas. ¿Por qué es estructural? Porque si tú vas y le preguntas a 10, 15 personas si es válido que contraten a una persona embarazada, las personas en su conciencia van a decir, no, pues ¿por qué se embarazó si sabía que iba a ir a pedir trabajo? Entonces ahí nosotros estamos reafirmando en la sociedad, en la cultura, estructuralmente, que es válido que discriminen a una mujer embarazada, cuando no lo debería de ser. Ahora, ¿cuándo existe una discriminación institucional? Esta se da dentro de las instituciones privadas, pero no solamente dentro de las instituciones privadas, también en las públicas. Cuando los reglamentos, las leyes van seccionadas o sectorizadas y es una institución la que discrimina. Ejemplo, una empresa particular establece dentro de los requisitos de contratación que no se va a realizar la contratación de adultos mayores. Ahí se vuelve una institución que, de acuerdo a los lineamientos que está generando, está realizando conductas discriminatorias. Ahora, ¿dónde entra la discriminación personal? Esa se da de persona a persona. Un caso o un ejemplo muy claro pudiera ser, imaginemos a una persona que está en un hospital del sector salud del estado de Hidalgo y entonces está en la ventanilla. La persona nos va a brindar una atención, pero supongamos que yo pertenezco a un grupo vulnerable, hablemos de los indígenas. Llego como indígena a la ventanilla y la persona que está enfrente de esa ventanilla me niega un servicio al que yo tengo derecho. Ahí no fue estructural, porque no fue la sociedad, ni tampoco fue institucional. Fue una decisión que una persona, en ejercicio de sus funciones del servicio público, está ejerciendo en contra de un grupo vulnerable. Y no fue indicado por una institución ni por la sociedad, fue por los prejuicios, estereotipos y estigmas que ya trae la persona consigo mismo. Así es. ¿Cómo actúa la Comisión de Derechos Humanos cuando se presenta algún caso práctico de presunta o probable discriminación? ¿Cuál es el procedimiento, el tratamiento? Ok, aquí la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Derechos Humanos es clara y nos dice que la Comisión de Derechos Humanos es competente para iniciar quejas cuando la ciudadanía considere le hayan sido vulnerados sus derechos humanos o haya sufrido un acto discriminatorio. Lo que debemos de saber es que la Comisión de Derechos Humanos es competente para actos discriminatorios y aquí hay una excepción a la regla. En materia de violaciones a derechos humanos, únicamente conocemos las cometidas por autoridades municipales y o estatales. Pero en el caso de la discriminación, también podemos conocer de quejas de particulares que estén ofreciendo algún tipo de servicio. Ejemplo, un cine, una tienda departamental. Si se ejercen actos discriminatorios, nosotros también pudiéramos iniciar una queja. Aunado a esto, déjame comentarte, Salvador, que nuestro Código Penal, esto es actual, la ciudadanía ya tiene la oportunidad de iniciar una carpeta de investigación porque en el estado de Hidalgo ya es considerado como delito
el acto discriminatorio. Entonces también es importante saber que existen dos vías para proteger el derecho a la no discriminación. La vía no jurisdiccional, que somos las comisiones de derechos humanos, y la vía jurisdiccional, que serían los juzgados en este caso. Maestro, pues muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo en radio es limitado. Te agradecemos mucho tu presencia. No sé si deseas agregar algo más. Pues nada más estar claros que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo va a seguir abordando temas importantes para la ciudadanía y en ese sentido estaremos trabajando, Salvador. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, le agradecemos al maestro Javier Yair García Soto, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, su presencia en Hidalgo con Derechos, y a ustedes, queridos radioescuchas, gracias por haber estado una semana más con nosotros. Hasta pronto. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.